Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Sé que tus ojos, siempre atentos, permanecen en mí, y tus oídos están atentos para oír mi clamor. Puedo hasta llorar, mas la alegría viene de mañana. Es Dios de cerca y no de lejos. Nunca cambiaste, tú eres fiel. Es Dios de pactos, Dios de promesas, Dios que no es hombre para mentir. Todo puede pasar, todo puede cambiar, mas tu palabra se cumplirá. Sé que tus ojos permanecen en ti, y tus oídos están atentos para oír mi clamor. Puedo hasta llorar, mas la alegría viene de mañana. Es Dios de cerca y no de lejos. Nunca cambiaste, tú eres fiel. Es Dios de pactos, Dios de promesas, Dios que no es hombre para mentir. Todo puede pasar, todo puede cambiar, mas tu palabra se cumplirá. Es Dios de pactos, Dios de promesas, Dios que no es hombre para mentir. Todo puede pasar, todo puede cambiar, mas tu palabra se cumplirá. Si afligido estoy, Él siempre lucha por mí. Sus planes no pueden ser frustrados. No, 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 no. Mi esperanza está en manos
todo puede pasar, todo puede cambiar, mas su palabra se cumplirá. Bienvenidos al programa Servidores de Dios. En esta ocasión estaré compartiendo la palabra de Dios y lo voy a estar haciendo en Romanos capítulo 9 y versículo 5, donde dice la palabra de Dios: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. En el anterior versículo, es decir, versículo 4, compartí algunas bendiciones de Dios al pueblo de Israel, como son, por ejemplo, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y continúan las bendiciones en este versículo 5, como es, en séptimo lugar, a Israel pertenecían los patriarcas. Esto se refiere en particular a Abraham, a Isaac y a Jacob, que eran los patriarcas de la nación. El Dios de Israel se identifica a menudo con estos tres hombres, aunque también muchas veces lo suele hacer sobre las 12 tribus de Israel, es decir, los 12 hijos de Jacob. En Éxodo capítulo 3, versículo 6 dice: y dijo: yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y Éxodo 3:15 sigue diciendo: además dijo Dios a Moisés: así dirá a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre, para que siempre con él se me recordará por todos los siglos. Así que identificamos aquí que solamente al pueblo de Israel le fueron dados los patriarcas, como son, y lo repito otra vez, Abraham, Isaac, Jacob, aunque también he extendido a las 12 tribus de Israel. En octavo lugar, a Israel pertenecía el Cristo, el Mesías, el Rey ungido de Dios. El beneficio más grande es guardado para el final. La promesa más importante que jamás ha nacido, nació judío, hijo de David, hijo de Abraham, como dice Mateo 1:1. Es el león de la tribu de Judá, como dice Apocalipsis 5:5. Nótese que para ser león de la tribu de Judá, primeramente él se hizo hombre y vino aquí a la tierra, pero vino como cordero, para luego posteriormente, tras triunfar ante la muerte, él fue declarado el león de la tribu de Judá. La salvación, como dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana en Juan 4:22, viene de los judíos, porque el Salvador viene de ellos, de los judíos, y fuera de él no hay otro nombre dado a los cielos en el cual el hombre pueda ser salvo. Es decir, fuera de ese nombre no hay ninguna salvación, como dice Hechos 4:12. En cuanto a su humanidad, él es un israelita según la carne. En cuanto a su deidad, él es Dios sobre todas las cosas, totalmente soberano, bendito por los siglos de los siglos, como dice Romanos 9:5. Ahora bien, ¿qué hizo Israel con todos estos beneficios? Con todas estas grandes bendiciones que Dios le estaba dando. Recordemos que Dios le estaba dando unas tremendas bendiciones a esta nación como a ninguna otra en la tierra, pero también unas responsabilidades como a ninguna otra en la tierra. ¿Por qué? Porque las demás naciones, como los egipcios, los romanos, demás naciones que había de su alrededor, no tenían este privilegio y no sabían de la ley, de la palabra de Dios, no sabían absolutamente nada. Por tanto, no tenían esa responsabilidad. Por tanto, vemos aquí qué hicieron ellos, qué hicieron Israel con todos estos beneficios y estas bendiciones. ¿Tomaron ventaja de sus ventajas? ¿Fueron bendecidos por sus bendiciones? ¿Se beneficiaron de todos los beneficios que Dios le estaba proporcionando? Aquí está la tragedia. Aunque había piadosas excepciones, como lo había de vez en cuando con hombres piadosos que se levantaban, como el caso de José, de Moisés, de Josué, de Caleb, de David, de Daniel, de Jeremías, etcétera, etcétera. La nación en su mayoría no aprovechó lo que tenía. En cambio ellos, nótese, en primer lugar,
deshonraron y menospreciaron a Dios como su Padre. Mira lo que dice en Malaquías 1:6. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Encima nótese que se hacían, pues, los inocentes, cuando estaban menospreciando, dejando a un lado el nombre del Señor y todo cuanto Dios le había dicho que debían de hacer. En segundo lugar, ellos no dieron importancia a la presencia de Dios en medio de ellos. Parece como que se acostumbraron. Esto también suele pasar en el día de hoy también en las iglesias cuando estamos congregados, que muchas veces las personas entran donde están congregados y la palabra de Dios así lo menciona y dice que donde hay 2 o 3 reunidos allí en su nombre, en medio está Él. Sin embargo, hay muchas personas en el día de hoy, y lo vemos con nuestros propios ojos, no hace falta que nos lo diga nadie, ni lo recomiende nadie, ya que lo estamos viendo, que entran allí como si entraran en su casa, o estuvieran en medio de la plaza del pueblo o de la ciudad, hablando como si tal cosa, saludándose cuando a lo mejor se está alabando o leyendo la palabra de Dios. Esto no es respetar la presencia de Dios, esto ya lo hicieron ellos, pero también vemos que en el día de hoy también se hace. Igual que como he dicho, estas bendiciones Dios quiere bendecir a todo su pueblo. Tanto antes como ahora en la iglesia Dios quiere bendecir. Pero nótese que en una iglesia donde hay, por ejemplo, 100 personas, ¿cuántas son las que realmente están sirviendo al Señor? ¿Cuántos son los que están dedicados? ¿Cuántos son los que dan su tiempo a servir? Como he dicho, hay excepciones como José, Moisés, Josué, Caleb, David, Daniel, Jeremías y otros tantos. También en la iglesia de hoy hay otros tantos que son hombres y mujeres que son piadosos, anegados, que sirven al Señor, pero la gran mayoría se olvidan de ellos también, desgraciadamente. La cosa es así. En tercer lugar, vemos que ellos perdieron de vista los compromisos del pacto de Dios. Y esto es por falta de visión de Dios. Y esto es cuando se descuida la palabra de Dios, cuando se descuida la oración y cuando se descuida la comunión con Dios. Se olvida absolutamente ya de todo. En cuarto lugar, vemos que ellos quebrantaron la ley de Dios. Es decir, que ellos fueron los primeros, no Dios, sino ellos, los que la quebrantaron, la rompieron la ley de Dios. Fíjate lo que dice Jeremías, capítulo 31 y versículo 32, donde dice, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, nótese, invalidaron mi paz, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Es decir, que fueron ellos los que invalidaron el pacto del Señor. Así suele suceder también en el día de hoy. El día de hoy dicen, bueno, eso es el Antiguo Testamento. Te repito que hoy estamos en el Nuevo Pacto. También estamos bajo un pacto. Es el pacto de la gracia. Y el pacto de la gracia, aunque a muchas personas dicen, no, ya no estamos bajo según qué cosa, ya no estamos. Seguimos estando aún con cosas que para la carne aún son más costosas. Pero tenemos una ventaja, que ellos no tenían al Espíritu Santo que les ayudara. Pero ahora, hoy, la Iglesia, aquellos que hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda y nos dirige a toda la verdad. Y Él, el Espíritu Santo, que es Dios, está dispuesto a ayudar a todos aquellos hombres y mujeres que son piadosos y quieren buscar y hacer efectivo el nuevo pacto, el pacto de la gracia en su vida. En otras palabras, vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que ese es el pacto de la gracia. Vemos que también, por otro lado, su adoración perdió, en quinto lugar, la adoración perdió su significado y se volvió al ritual vacío, es decir, se volvió a la religiosidad. Es como aquello de cantar a lo mejor canciones, alabanza a Dios y se hace ya por rutina. Se cantan pero sin poner la mente en el significado de lo que se está cantando. Se puede ir a la iglesia y estar allí con las manos levantadas, pero estamos pensando a lo mejor cuando salga qué es lo que voy a comer, dónde voy a ir a pasear, etc. Eso no es adorar a Dios. Eso es simplemente ser una persona religiosa y nada más. Por tanto, ellos perdieron también el significado y se volvió en un ritual vacío, sin contenido, donde la presencia de Dios ya no estaba porque no se le buscaba a Él. En sexto lugar, vemos que las grandes promesas no estaban acompañadas de fe de parte del pueblo. Es decir, estaban las promesas ahí. E igual que nosotros hoy en día tenemos las promesas ahí. Hay promesas de sanidad, hay promesas de fortaleza, hay promesas de restauración. ¿Pero qué hacemos? Si no la creemos, pues no van a ser válidas.
porque deben de ir acompañadas siempre de fe. Hebreos 3:18 dice: y a quienes juró que no entrarían en mi reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Por tanto, vemos aquí que le hacía falta fe. Hebreos 4:2 también dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no le aprovechó el oír la palabra porque no iba acompañada de fe en los que la oyeron. Es decir, en otras palabras, eran personas que solamente estaban allí para hacer bulto, nada más, simplemente para llenar un asiento. Hay personas en el día de hoy que van a la iglesia y están así, para ocupar un asiento nada más, que le entra la palabra por un oído y le sale por la otra. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña a nosotros en Santiago que no hemos de ser solamente oidores de la palabra de Dios, sino también hacedores. La palabra de Dios sabemos que es viva y eficaz, pero es y va acompañada de nuestra parte por fe. Entonces esa palabra se hace viva en nosotros. Esa palabra es poderosa porque va acompañada con nuestra fe. A ellos le pasaba esto y también puede pasar en el día de hoy. En séptimo lugar, ellos no siguieron en las pisadas del fiel Abraham que creyó a Dios. En otras palabras, ellos no siguieron a Dios por fe, sino que lo seguían por obras. Romanos 4:12 dice: y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Es decir, que antes de la circuncisión, Abraham ya andaba por fe. Simplemente, la circuncisión no era nada más que una señal externa de que eran el pueblo de Dios, pero el verdadero israelita, como lo vamos a estar viendo aquí más adelante, el siguiente versículo, es aquellas personas que creen por la fe y creen en el Señor Jesucristo. Y por último, y lo más significativo, el octavo, ellos crucificaron a su propio Mesías. Es decir, ellos estaban esperando un libertador. Dios le envía a un libertador y ellos van y ¿qué es lo que hacen? ¿Lo reciben bien? No, porque la palabra de Dios dice que a los vino suyos y los suyos no le recibieron, sino todo lo contrario. Mira lo que dice Juan 19:15. Pero ellos gritaron: ¡fuera, fuera, crucifícale! Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Nótese aquí que ellos mismos fueron los que le crucificaron. Hay aquí un principio espiritual. ¿Por qué a todo aquel a quien se le haya dado mucho, nos dice la palabra de Dios, y en este caso era el pueblo de Israel, mucho se le va a demandar? A quien poco se le dio, poco se le va a demandar. Pero al pueblo de Israel se le ha dado mucho, muchísimo, más que a ninguna otra nación de la tierra. Por tanto, Dios le va a demandar a ellos muchísimo más. Es lo que ocurre en el día de hoy, por ejemplo, naciones que han tenido la visitación del Espíritu Santo, lo que se llama y se denomina como un avivamiento espiritual, en el cual podemos ver que en el siglo pasado, a principios, por ejemplo, en Inglaterra, hubo un gran avivamiento espiritual, de tal manera que la gente no iba al fútbol los domingos, y por tanto se empezó ya ahí en Inglaterra a poner los fútbol el sábado, porque no se iba al fútbol, sino que se iba a la iglesia, del gran avivamiento que había. Y nótese a lo que ha llegado en el día de hoy y está en Inglaterra espiritualmente. Por tanto, ellos recibieron de parte de Dios. Dios les demandará a ellos. Lucas capítulo 12 versículo 47 dice: aquel siervo que conocieron, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Por tanto, vemos aquí ese principio. A los israelitas se le dio mucho, por lo cual mucho se le va a demandar, como estoy diciendo. Este principio también se ve en Mateo 11, versículos 20 al 24 y capítulo 12 y versículos 38 al 42. Este principio es el que estoy compartiendo, que a quien mucho se le ha dado, mucho se le pedirá. Es decir, una persona, por ejemplo, que está en una iglesia y es pastor, pues Dios no le va a demandar lo mismo a un pastor que a una simple oveja. Le demandará más al pastor, que deberá dar cuenta de todas las ovejas. Y de aquellos que se llaman a sí mismos pastores,
y están haciendo el oficio de pastor, tendrán que dar cuenta de pastor, aunque Dios no lo haya puesto. ¿Lo entendemos? Tendrán que dar cuenta ahí. Por tanto, vemos que a los que se le ha dado mucho, más serán juzgados más severamente. El juicio será proporcionado a la luz que cada uno de nosotros hemos recibido, ni más ni menos. Hay también aquí una aplicación espiritual, y es la siguiente. ¿Qué nos ha dado Dios? ¿Qué te ha dado Dios a ti? Ahí, que me estás escuchando ahora, ¿te ha dado Dios? Piénsalo un poquito. ¿Qué ventaja y beneficios tienes? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿Lo estamos guardando o lo ignoramos? Por ejemplo, nosotros tenemos hoy una Biblia. Recordemos que los hombres que te he dicho antes, como José, como Josué, como Moisés, ellos no tenían la Biblia, ni mucho menos. Abraham tampoco la tenía, pero creía en el Dios creador de los cielos y la tierra. Había un temor en su corazón hacia Dios. Sin embargo, hoy, en el día de hoy, tenemos nosotros la Biblia. No solamente tenemos el Antiguo Testamento, sino que también tenemos toda la Biblia completa en 66 libros. Además, la tenemos en muchísimas versiones, todas las versiones que tú quieras. Tenemos cantidad de libros e enciclopedias bíblicas que te acompañan a ello. Fíjate qué privilegio más grande, en el cual nos podemos deleitar ahí, escudriñar la palabra de Dios y poder así crecer espiritualmente. Por tanto, nosotros tenemos la Biblia completa, pero tenemos una gran cantidad de libros, como te he dicho, enciclopedias, comentarios por todo lado, y ahora cuanto más con internet y los medios de comunicación que hay. ¡Qué gran privilegio tenemos! La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con la Biblia que tenemos? Nos ha dado Dios el privilegio de ser sus hijos. Ese es un gran privilegio, y un hijo no puede estar callado, no puede esconder lo que su padre le ha dado, si es que realmente nos ha dado algo, si es que realmente somos sus hijos. Pues Juan 1:12 dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. No a aquellos que han nacido en una familia cristiana, sino a aquellos que creen, que le han recibido en su corazón, son hechos hijos de Dios. Por tanto, Dios también nos ha dado mandamientos que cumplir y promesas que creer, que están en su palabra. Nos ha dado el ejemplo de hombres y mujeres piadosos del pasado, para que le sigamos, para que sean un ejemplo, como también hemos visto, y hay en la Biblia, hombres llenos de maldad, que también son una advertencia, para que no caigamos en esos errores. Por tanto, en la bendita palabra de Dios tenemos todo el consejo, pero también tenemos todas las advertencias que Dios nos hace para que no caigamos en esos hombres, que muchos de ellos empezaron bien y acabaron mal. Y desgraciadamente, en el día de hoy también sigue ocurriendo lo mismo. Hay muchos que empiezan bien y acaban mal. Pero sin embargo, el Señor Jesús lo que únicamente nos invita a que sigamos corriendo la buena carrera, a que sigamos luchando la buena batalla de la fe, a que seamos fieles hasta la muerte. Es eso lo que Dios demanda de nuestras vidas, es eso lo que Él quiere. Por tanto, Él también nos ha dado una iglesia donde se adora verdaderamente a Dios. ¿Amamos verdaderamente a la iglesia? Recuerda que la iglesia es la esposa del Señor. ¿La amamos? No podemos decir, por ejemplo, si conocemos una familia, que amamos a la esposa y aborrecemos al marido, o amamos al marido y aborrecemos a la esposa, no la hablamos, no le hacemos caso, la menospreciamos. No, eso no. Por tanto, si estamos aborreciendo a la esposa, que es la iglesia, ¿qué crees que hará el esposo, que es Jesús? ¿Nos va a bendecir por ello? Piénsalo. ¿Qué estamos haciendo con su iglesia? ¿Qué estamos haciendo con su palabra? ¿Qué estamos haciendo con el Señor Jesucristo? Debemos tomar ventaja de todos nuestros beneficios que tenemos en el día de hoy. Recuerda, el hombre en el día de hoy tiene muchísimos más conocimientos que tenía Abraham, que tenía Moisés. Que estoy hablando conocimientos. Pero sin embargo, espiritualmente, el hombre está más aislado y retirado de Dios que lo estaban ellos. Abraham, Moisés, Josué, José, Jeremías, Isaías, David, la lista es larga. Ellos no tenían tanto conocimiento, pero tenían el temor de Dios en sus corazones. Cuando bendecimos, seremos bendecidos. Si no lo hacemos,
Y si todas estas ventajas que tenemos no las aprovechamos, déjame decirte algo, y yo también me pongo ahí, si no aprovecho todo lo que Dios me da, pobre de mí. Si no lo aprovechamos, pobre de nosotros. Por tanto, sigue diciendo el versículo 5, segunda parte, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Aquí hallamos la deidad de Cristo. Es una de las afirmaciones más contundentes de la plena deidad de Cristo que se encuentra en la Biblia. Se encuentran junto a otros pasajes que nos dicen claramente quién es realmente el Señor Jesucristo. Pero solamente voy a exponer unos cuantos nada más. Sé que hay muchos más, pero solamente unos cuantos. Por ejemplo, Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Vemos aquí la incredulidad de Tomás cuando el Señor se le apareció y le vio. Entonces exclamó y dijo, Señor mío y Dios mío. Nótese que aquí el Señor Jesús no dijo, no me digas Dios, no te inclines, no me adores. No, todo lo contrario, Él es Dios. Por tanto, vemos aquí que cuando dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, Él es Señor y Él es Dios. ¿Entendemos esto? Él es Señor y Él es Dios. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él es el gran Dios. Isaías 9:6. Porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es Dios fuerte, Él es Dios todopoderoso. Romanos 9:5, como dice, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Él es Dios bendito. Y Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él es Dios eterno. Este es nuestro Señor Jesucristo. Este es nuestro Salvador. Nunca tratemos de decir lo que la Biblia no dice, ni tampoco tratemos de hacernos un Dios en minúscula a nuestra medida, como lo hacen los falsos testigos de Jehová y otros cultos falsos. El liberalismo religioso también ha negado la deidad de Cristo, enfatizando su humanidad como nuestro gran maestro, como ejemplo perfecto, como un profeta muy importante que hubo, como un hombre muy piadoso y muy bueno que hubo. Todo eso es verdad que lo hubo en Él, pero sobre todo, Él es Dios, y esto es lo que se debe de entender. Por tanto, vemos aquí, ni presentemos a Dios, un Dios siempre justiciero, un Dios preparado para estar con el látigo y estar siempre con el castigo, ya que de todo esto que te estoy mencionando no corresponde a la realidad bíblica. Es verdad que Dios es un Dios de justicia, pero también nos dice la palabra de Dios que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, y prueba de ello que Él mandó a su Hijo para que muriera por nuestros delitos y pecados, y lo hizo en la cruz del Calvario. Y prueba de ello que Él sigue, día tras día, extendiendo su mano de misericordia sobre el pecador para que pueda venir al arrepentimiento. Romanos 9:6 sigue diciendo la palabra de Dios, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Vamos a ver aquí en estos versículos, no lo voy a compartir todo, solamente este, pero los versículos del 6 al 13 de este capítulo 9 nos habla de la luz de la historia bíblica. Y vamos a ver aquí un poquito en cuanto a este versículo 6 de Romanos 9, lo que es la historia bíblica, lo que nos enseña. En su palabra Dios ha dado maravillosas promesas, como te estoy diciendo, a los israelitas. Él les dio y les prometió la tierra prometida, Génesis 15:18 y Génesis 17:8. Él les prometió que de Abraham procedería una gran nación, Génesis 12:2. La cual nunca dejaría de ser una nación delante de Dios, Jeremías 31 y versículos 36 y 37. Él también prometió un reino fuerte, durante el cual habría justicia en toda la tierra, Jeremías 23:5, y paz en todo el mundo, Miqueas 4:7. Él prometió a los israelitas que Él haría un nuevo pacto
con ellos, que incluiría el perdón de pecados y una relación única con Dios, dándole un corazón nuevo. Jeremías 31 y versículos 31 al 34, y también Ezequiel capítulo 36 versículos 24 al 29. Y lo más importante, ellos disfrutarían de la presencia personal de Jehová mismo, Jehová, Jesús, en medio de ellos, como nos dice, y la palabra de Dios así lo atestigua, Isaías capítulo 33 versículo 17 y versículo 22. También lo dice Ezequiel capítulo 48 versículo 35 y Jeremías capítulo 23 versículo 5 y 6. Cuando Pablo escribió a los romanos, recuerdo que estamos hablando de la historia bíblica, la mayoría de los judíos estaban rechazando y rechazaban de pleno a Cristo. Y no solamente a Cristo, sino que también al Evangelio, las buenas noticias de salvación. El Evangelio que Pablo predicaba dejaba muy claro que los que rechazaban a Cristo estaban condenados y perdidos por toda la eternidad. Y esto incluía también a los judíos incrédulos, es decir, a los que no se convertían al Evangelio. El Evangelio estaba llegando a más y más naciones gentiles. Sin embargo, cuando comenzó la Iglesia, esta estaba compuesta por creyentes judíos, como nos muestra el libro de los Hechos capítulo 2, que al principio la gran mayoría eran todos judíos, pero con el paso del tiempo, más y más gentiles se fueron salvando en el Señor y llegaron a formar parte del cuerpo de Cristo. De modo que tenemos aquí un problema, que los judíos que rechazan creer en Cristo, ¿qué les pasa? Que los muchos judíos que se enfrentaran y se enfrentarían a la ira de Dios por rechazar a Cristo y que nunca participarán en el reino prometido. Si Dios ha prometido a los israelitas todas estas cosas, porque muchos israelitas nunca verán el cumplimiento de estas promesas, ¿ha fallado Dios en guardar su palabra? Nos sigue diciendo, no ha fallado. La palabra de Dios no ha fallado. Las promesas de Dios a Israel nunca caerán en tierra sin cumplirse. Josué 21:45 dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Pues vemos que aquí todo lo que Dios dijo, todo se cumplió. Dios nunca ha quebrantado y nunca quebrantará ninguna de las promesas que Él hizo a su siervo Abraham, a su amigo, como él le llamaba, ni tampoco a Isaac o a Jacob. Pero si Dios cumple sus promesas, ¿cómo explica el hecho de que muchos judíos nunca verán el cumplimiento de las promesas? Hay aquí como parece un contradicho o como un lío de palabras. Sin embargo, Pablo está dando aquí es el siguiente: no todos los que descienden de Israel son israelitas. No son israelitas todos los que descienden de Israel, dice. Solo porque desciendes de Israel, es decir, eres un descendiente de Jacob, no te hace un verdadero israelita. Solo por ser un judío, eso no le hace un verdadero judío. Solo por ser exteriormente un judío, eso no te hace un judío interiormente. Romanos 2, 28 y 29 dice, y aquí lo dice bien claro, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Nótese, el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Solo por haber sido circuncidado exteriormente, eso no significaba ni significa que ha sido circuncidado en el corazón. Eso es exteriormente, porque para hacerlo en el corazón se tiene que ver, y de hecho es igual que la persona cuando recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Puede decir muchas personas, yo soy cristiano. Muy bien, ¿eres cristiano? Pues se tiene que ver el fruto. ¿Y cuál es el fruto? El fruto de santidad, el fruto de servir a la sociedad, el fruto de llevar el Evangelio, el fruto de abandonar aquello que hacía antes. Ahí se tiene que ver, y eso es del corazón, no es exteriormente. Así que lo que lo hacen exteriormente, en su corazón, sin embargo,
pueden seguir pecando, pero el que ha nacido de nuevo es una persona que es íntegra y va a dar ese fruto. Romanos 9:7 sigue diciendo: no por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino Isaac te será llamada descendencia. Pablo comienza ahora a ilustrar el principio de que puede descender de alguien muy importante, de un personaje, puede descender a lo mejor de un conde, una condesa, de un importante hombre de negocios, quizá de un rey, pero sin embargo no ser bendecido por Dios y no ser un receptor de las promesas de Dios. Es interesante notar que Pablo se dirige primero al libro de Génesis, cuando está hablando de Abraham. Ilustra este punto por las vidas de Abraham, Isaac y Jacob, etc. Él espera que el lector, los que estén leyendo esta carta a los romanos, estén muy familiarizados con el libro de Génesis. Pero más adelante él usará el ejemplo del faraón en este capítulo 9, asumiendo así que el lector domina el contenido también de Éxodo. Pero luego más tarde, en el capítulo, él citará a Oseas e Isaías, y él asume que el lector está familiarizado con estos libros. Nótese que hemos de estar familiarizados con la palabra de Dios para entender realmente lo que Dios tiene para su pueblo y lo que Dios tiene para nuestras vidas también individualmente. Recuerda, en el libro de Romanos Pablo cita del Antiguo Testamento como 60 veces, y esto es muy trágico, que con todas las Biblias que circulan hoy en día, la mayoría de las personas sean tan ignorantes de la Biblia. Esto es algo trágico y esto lo podemos ver en el día de hoy cuando estamos viendo televisión cristiana de tal o cual país o tal o cual iglesia. Y estamos viendo personas que se llaman a sí mismos profetas o se llaman pastores o se llaman obispos, lo que quieran, se pueden llamar. Y que te están hablando, te están diciendo verdaderamente herejías de la palabra de Dios. Y sin embargo la gente le está diciendo todo amén, amén. Yo muchas veces me pregunto, ¿qué clase de Biblia llevan estas personas debajo de su brazo? ¿Qué Biblia es la que tienen en sus manos? ¿Qué es lo que ellos están leyendo? Porque le están diciendo al hombre amén y no se lo están diciendo a la palabra de Dios. Por tanto, es bueno que estemos familiarizados con la palabra de Dios. Así cuando viene un falso maestro, un falso apóstol, un falso pastor, cuando es falso, rápidamente es descubierto con una iglesia que es una iglesia madura en la fe. Rápidamente, no puede hacer absolutamente nada. Ahora, cuando ese falso, sea lo que sea, está predicando la palabra de Dios y quien tiene delante son bebés espirituales, pues diga lo que diga, a todos le van a decir amén. Por tanto, vemos para la mayoría de las personas, aún para la gente que asiste a la iglesia, la mayoría de las páginas de la Escritura son territorio desconocido muchas veces. Cuando abres tu Biblia, ¿te encuentras ante un territorio inexplorado y extraño? ¿O te encuentras en un lugar que te es familiar y bien conocido? Es una pregunta, una reflexión que te hago. Que Dios nos ayude a estar cada día más y más en casa con la palabra de Dios. Cada día estemos más familiarizados con la palabra de Dios. Consideremos lo que dice el versículo 7. En Isaac te serán llamada descendencia. Isaac no era el único hijo de Abraham. Abraham tuvo más hijos, pero el primogénito que tuvo de la carne fue Ismael. Ismael era el hijo primogénito de Abraham e Isaac nació varios años después. Esto nos lo enseña en Génesis, de modo que Abraham tuvo dos hijos, en primer lugar, dos que eran de la simiente de Abraham, pero solo uno de esos hijos pudo decir realmente, soy un verdadero hijo de Abraham. Ambos eran físicamente hijos de Abraham, pero en la esfera espiritual, Dios escogió solo a uno de esos hijos para ser el que recibiría las bendiciones y recibiría las promesas. Nótese lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 17, versículo 19. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará a su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré,
y haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera, 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. También sigue diciendo versículo 21, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo al año que viene. Y Génesis 21:12 dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque Isaac te será llamada descendencia. En los días de Cristo, los judíos, sin embargo, se enorgullecían de ser hijos de Abraham, y parecían que como siendo hijos de Abraham, que ya todo lo tenían hecho y que tenían que recibir todas las bendiciones. Mateo capítulo 3 versículo 9 dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y Juan 8:33 dice, le respondieron, ¿linaje de Abraham somos? ¿Y jamás hemos sido esclavos de nadie? ¿Cómo dices tú, seréis libres? Los judíos pensaban que todos los que procedían de Abraham eran bendecidos y eran recipientes de las promesas. Pensaran lo que pensaran e hicieran lo que hicieran, y vivieran como les diera la gana. Esto es lo que ellos pensaban, y todavía lo siguen pensando en el día de hoy, muchos. Ellos pensaban equivocadamente que todos los que descendían de Israel eran el verdadero Israel. Ellos fallaron en darse cuenta de que un verdadero judío debía tener 4 padres. Por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob y Dios. Esto es lo que ellos creían. Compare a los ismaelitas, es decir, a los descendientes de Ismael, los árabes en el día de hoy, que pueden reclamar a Abraham como su padre. Compare los descendientes de Esaú, los edomitas, que pueden reclamar a ambos, a Abraham e Isaac. Comparen los incrédulos judíos de los días de Cristo, que reclamaban a Abraham, Isaac y Jacob, los 3, como sus padres. Pero el problema es que Dios no era su padre. Juan 8:42 dice, Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ellos los judíos necesitaban a los 4 padres para calificar como verdadero judío. Era lo que había, es lo que ellos creían. Abraham, Isaac, Jacob y Dios. Pero fallaron en cuanto a Dios, ya que ellos fallaron en el pacto y no obedecieron a Dios. Una persona llega a estar relacionada correctamente con Dios solamente por su fe personal. Es cuando puede estar realmente ahí correcta con Dios. Voy concluyendo ya con esto. Pese a todas las bendiciones que Dios dio a Israel, ellos le fallaron a Dios. Y no le fallaron una vez, sino que le fallaron muchísimas veces. Y es que en Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Y es que el hombre, sin tener a Cristo en su corazón, le suele suceder todas estas cosas. Suele hacer injusticia y al pecado añadir más pecado. Y todo ello es porque no tiene el Espíritu Santo de Dios, que Él que redarguye, no solamente nos redarguye cuando nos convertimos al Señor de pecado, juicio y justicia, sino que también el Espíritu Santo nos redarguye cuando hacemos algo más, si es que tenemos todavía una conciencia viva. Si es que todavía nuestra conciencia no está dormida, el Espíritu Santo nos va a estar redarguyendo. Por tanto, el hombre peca e injusto, pero sabes, Dios es santo, Dios es justo y Dios es fiel en sus promesas. Hay hoy en día personas que por ser descendientes de los judíos piensan que van a ser salvos. Eso es lo que ellos piensan. Otros por haber nacido en una familia cristiana piensan que ellos también tendrán un trocito en el cielo y serán salvos. Otros por pertenecer a cierta iglesia. Oyes, que esa iglesia es muy importante, esa denominación es importantísima y tiene muchos miembros. Y ya eso, el hecho ya ese, ya es suficiente. Otros por quizá
pertenecer a una congregación o a una secta determinada, piensan que van a ser salvos. Sin embargo, la palabra de Dios, ¿qué nos muestra a nosotros? Que es ahí donde tenemos. Fíjate lo que nos dice Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, nótese, serás salvo. Nótese que no es por pertenecer a una iglesia, ni por haber nacido en una familia cristiana, ni por haber nacido en una familia judía, sino por confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer con nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos. También Juan 10:9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Nótese, es Jesucristo, el Hijo de Dios, el único intercesor entre Dios y los hombres, no hay ningún otro. Por eso dice: en que entrare por mi puerta será salvo. No hay otra puerta, no hay otro lugar para la salvación, ya que Él también dice en Juan 14 que yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el camino, es la puerta, es el único que puede salvar a las almas, porque Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mi amigo, mi amiga que me estás escuchando, ¿me permites que te haga una pregunta? Yo no la voy a escuchar, pero Dios sí. ¿Crees en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador? Si tu respuesta es no, pero tienes esa necesidad en este momento, debes de confesarlo con tu boca. Te invito ahora, ahí a donde tú estás. Si tú quieres confesar al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador y recibirle en tu corazón, te invito pues que hagas conmigo una sencilla oración y repite y di: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos y te confieso con mi boca que tú eres mi Señor y mi Salvador a partir de hoy. Creo firmemente en mi corazón que moriste por mis delitos y pecados, pero que también Dios te levantó de entre los muertos. Creo que tú eres la puerta, el camino, la verdad y la vida. Y sé que tú has venido aquí al mundo para salvarme. Te doy gracias por ello y te recibo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta oración, pues tú tienes que empezar a caminar con el Señor Jesucristo, a leer la palabra de Dios, a no pensar que ya por el simple hecho de haber hecho esta oración, ya la cosa queda ahí. No, tú tienes que crecer espiritualmente, tienes que conocer la voluntad de Dios para tu vida. Por tanto, es bueno que tú leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios y congrégate en una iglesia cristiano-evangélica donde se predique la sana doctrina y se enseñe la palabra de Dios. Y a toda la audiencia, nuevamente me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante. Hasta el programa que viene, que Dios os bendiga a todos. Canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Pues Hashem quitó tu castigo, tu enemigo yo. Rey de Israel, Adonai, en medio de ti, poderoso es. Canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. El Señor tu Dios en medio de ti, poderoso es. Él se gozará
cantará por ti, callará de amor y te salvará. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. El Señor tu Dios en medio de ti, poderoso es. Él se gozará, cantará por ti, callará de amor y te salvará. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén.